Estamos en contacto ya con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero agarrarme justamente de las declaraciones que hizo durante esta mañana, hace un ratito solamente, el ministro del Interior. Él decía que es incomprensible que Hugo Bustamante, quien es indicado como el eventual autor, porque aquí hay un proceso de investigación que tiene que correr su curso, de la muerte de la joven Ámbar. Y aquí le hago la pregunta, ¿se pone en duda, en tela de juicio nuevamente el beneficio de la libertad condicional y cómo se entrega y cómo se monitorea aquí en nuestro país? Sí, es importante recordar, Nicolás, que a raíz de lo que fue la liberación masiva de presos de la cárcel de Valparaíso el año 2016, fueron 788, entre ellos Hugo Bustamante, y toda la polémica que se generó, se discutieron distintos proyectos de ley en la Cámara de Diputados y finalmente y en el Senado, el año 2018, resolvimos estas diferencias con el Senado en una comisión mixta y modificamos por fin la ley que regula las libertades condicionales que venía desde el año 1925. Porque hasta ese momento los ministros de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones justificaban el otorgamiento de estas libertades diciendo que la libertad condicional es un derecho. Nosotros cambiamos eso en esta legislación que discutimos a fines del año 2018. La nueva ley se publicó a principios del año 2019, estableciendo que la libertad condicional no es un derecho, que es un beneficio. Claro. Que tiene que haber Porque me lo interrumpo ahí, diputado. Es importante para quienes nos ven a esta hora la diferencia desde lo judicial, pero también desde la lógica, porque un derecho intrínsecamente uno lo tiene. El beneficio tiene que ser ganado y mantener ese beneficio. Entiendo que por ahí el cambio es relevante. Efectivamente, las personas postulan a la libertad condicional, no es un derecho a que sea otorgado, y en el caso de los delitos más graves tiene que cumplirse 2/3 de la condena para recién postular, pero además tienen que exigirse requisitos cumulativos. Desde luego, un informe psicosocial de gendarmería efectuado por psicólogos, psiquiatras, que den cuenta que la persona está rehabilitada, que está lista para reinsertarse al medio libre, que hay un informe respecto de su personalidad, que en este caso hubiese sido muy relevante. Se establece además la sumatoria de las condenas. Entonces, de estar vigente la ley que aprobamos el año 2018, cuando se otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, jamás se le podría haber otorgado. Y esa es la trascendencia de esta modificación legal que aprobamos ya en el Congreso hace 2 años atrás. Ahora, en este caso en particular, ya hablo de la situación de Hugo Bustamante, imputado por la muerte de Ámbar Cornejo, la ley falló, la ley no alcanzó, los que aplican la ley lo hicieron de una manera incorrecta. ¿Cómo lo evalúa usted con los datos que se tienen hasta ahora? Porque de hecho él tenía que cumplir 26 años de cárcel, cumplió 11, cometió un horrible crimen en Villa Alemana, vuelve a vivir a Villa Alemana y de hecho, si se confirma que efectivamente él es el culpable, el modus operandi para ocultar el cuerpo, ya solamente en ese detalle, es el mismo que había ocurrido en esa ocasión tan terrible. Claro, el tema es que él había cumplido 10 años de condena y tenía derecho a postular al beneficio. Pero no se le debió otorgar, Nicolás, porque de acuerdo a los antecedentes que tenemos, ya había un informe negativo de gendarmería. O sea, jamás se le debió otorgar por parte de la Comisión la libertad condicional. Pero eso quedó todavía más refrendado con esta reforma que hicimos el año 2018, porque establecimos que la libertad condicional, la resolución que otorgue la libertad condicional o que la niegue o que la revoque, debe fundamentarse por parte de la Comisión. Es decir, la Comisión tiene que justificar por qué le da la libertad condicional a una persona y tiene que remitirse a este informe psicosocial de gendarmería. Por eso es que no debió, respondiendo derechamente a su pregunta, otorgársele la libertad condicional el 2016, pero mucho menos se la podría otorgar ahora. Y esa es la tranquilidad que queremos darle a la gente frente al impacto que causa este horrible caso, porque es muy importante, porque a veces
los legisladores reaccionamos después de estos casos dramáticos. En este caso podemos decir que modificamos la ley ya hace 2 años y que nunca más debiera ocurrir una situación de esta naturaleza, porque además, Nicolás, se crea un delegado de libertad condicional que tiene que hacerle un seguimiento. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Estas personas salían al medio libre y no había ningún monitoreo. Ahora hay un delegado, de acuerdo a esta ley, que tiene que hacerle seguimiento. Es muy importante que ustedes le pregunten al ministro de Justicia, al subsecretario, bueno, cómo se ha cumplido o no, ¿no es cierto? Que eso parece clave en este caso en particular. De seguimiento, efectivamente, porque además, si hay incumplimiento, si hay conductas que de alguna manera merezcan reproche, se tiene que informar a la Comisión de Libertad Condicional para que revoque la libertad condicional, aún en el caso que se hubiera otorgado, que, reitero, en este caso jamás se podría haber otorgado. A ver, ayer sobre este caso y lo que estamos comentando de la tragedia, de la muerte de Ámbar Cornejo, estuve leyendo abogadas, abogados a través de redes sociales, también otro tipo de mensajes, exfiscales que señalaban que aquí lo que falta, y de alguna manera usando una frase cristiana, hay que poner el cascabel al gato, lo que falta acá es un tribunal de ejecución. Aprovechando usted como abogado o diputado, explicar a quienes nos ven qué es el tribunal de ejecución que se busca desde hace bastante tiempo y si es tan efectivo, ¿por qué todavía no llega? ¿Por qué todavía no se cree? Sí, de alguna manera está esa figura en esta institución del delegado de libertad condicional que se preocupa de hacerle seguimiento a la persona una vez que se otorga. Pero efectivamente, desde hace mucho tiempo que hay propuestas. Me acuerdo, la ex senadora y ex ministra de Justicia, Soledad Alvear, presentó un proyecto para crear los tribunales de ejecución de penas, que es muy importante porque no se preocupan de condenar, no se preocupan de los otorgamientos de la libertad provisional, de las medidas cautelares, sino que una vez que ya se dicta sentencia, lo que se preocupan es de ver de qué manera esa persona tiene buena conducta, está habilitado para rehabilitarse al medio libre, porque estas comisiones de libertad condicional efectivamente son comisiones transitorias, son comisiones ad hoc que se forman por parte de un ministro de la Corte de Apelaciones, jueces de garantía, jueces de los tribunales orales de lo penal, son 5 integrantes, pero son jueces que normalmente desarrollan otras labores principales, claro. Generalmente juzgar. Entonces es muy importante tener un tribunal especializado. Obviamente que estos proyectos dependen del gobierno. Eso se lo planteamos también al ministro Hernán Larraín, surgió en la discusión, porque tiene que ver también con los casos de condenados a violaciones de derechos humanos. Recién esta semana, recordemos, el presidente Piñera otorgó un indulto particular a 2 violadores de derechos humanos. Bueno, yo soy partidario de que eso no sea una facultad discrecional del presidente de turno, sino que existan tribunales que, al alero además de las convenciones internacionales de Chile en esta materia, el Estatuto de Roma, las convenciones internacionales que ha suscrito nuestro país, pueda determinar si una persona sea un condenado por delitos tan horribles como los que fue condenado, y espero que sea condenado nuevamente Hugo Bustamante, como también en caso de violaciones graves de los derechos humanos, merezca o no otorgarse la libertad anticipadamente al cumplimiento de su condena. Hay otro punto, en lo que hablábamos del seguimiento en las libertades condicionales, y esto lo quiero llevar a un tema general, seguimiento, el ver que se esté aplicando justamente las exigencias de una libertad condicional, porque como es un beneficio, lo decía yo al principio, se gana y se mantiene y se puede perder. Se ha hablado mucho de la tollera electrónica, de la tecnología GPS, de la tecnología para poder justamente ubicar dónde está la persona que tiene este beneficio y que lo cumpla de manera efectiva. También está el tema de las denuncias, la interconexión entre el Poder Judicial, los juzgados de familia, entre otros. Aquí parece que también falta, y yo lo hablo desde una postura bien humilde, porque también uno dice, todo está mal. Bueno, ahora ha habido avances, pero al parecer la gente que sabe de este tema dice, falta muchísimo con el tema de la ejecución finalmente. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, ya hemos aprobado distintas leyes que establecen efectivamente el sistema de monitoreo telemático, sobre todo en el caso de condenados por violencia intrafamiliar. Y también se incorporó recientemente respecto a los condenados por delitos de femicidio. Estas son leyes que ya se han dictado, que están publicadas y que, de nuevo, es muy importante que el Ministerio de Justicia dé cuenta cuáles son las cifras respecto de su estado de cumplimiento. Esto tiene que ver también en el caso de los niños, niñas y adolescentes, como Ámbar lo decía ayer la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, respecto de la Ley de Protección Especializada de la Niñez para niños vulnerados sus derechos, que aprobamos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Se despachó a ley, pero el presidente de la República vetó el proyecto por diferencias ideológicas que tienen que ver con el principio de autonomía progresiva de los adolescentes, que están además en convenciones internacionales ratificadas por Chile, igual que el derecho preferente de los padres de educar a los hijos, el interés superior del niño. Entonces, yo creo que espero que este terrible caso nos sirva de lección para que de una vez por todas podamos no vetar, sino que finalmente publicar esta ley, y también la ley de garantías, que es una ley que ingresó la presidenta Bachelet, la ley de garantías de la infancia, que ha estado durante todo el gobierno del presidente Piñera con urgencia simple en el Senado. La presidenta de la Comisión de Infancia del Senado, Jimena Rincón, ha hecho un gran esfuerzo para de una vez por todas sacar ese proyecto de ley. Yo espero que el gobierno del presidente Piñera apoye ese propósito, porque necesitamos una ley de garantías de la infancia que establezca un sistema de protección integral en materia de infancia en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por Chile, que nos ha recordado una y otra vez la UNICEF, por ejemplo. Diputado Matías Walker, nuevamente gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, buenos días.